sea, cada frase que yo rápidamente digo corresponde a muchos libros y muchos años de elaboración, no mía, por supuesto, de un montón de gente. Bien. Lo que podemos ver en general de estos relatos es que Jesús pretende designar en una predicación directa una realidad donada. Así nosotros hablamos de un lenguaje performativo. Ojo, que esto es importante, para no decir después que la misa es una repetición o una actualización de la última cena. ¿Qué es un lenguaje performativo? Un lenguaje que crea o configura aquello que afirma. Mientras que la anamnesis, que viene del sicarón hebreo, era traer a la actualidad un hecho del pasado y hacerlo realmente presente y actuante, el lenguaje performativo es hoy hago algo y configuro eso de lo que estoy hablando, aunque se dé más tarde. Bien, ustedes tranquilos que ya les voy a explicar a qué me refiero con esto. Padre, ¿puede repetir lo primero que dijo del lenguaje performativo? El lenguaje performativo es un lenguaje que crea o configura aquello que afirma. Esto nos va a servir para, por un lado, entender también los sacramentos. ¿Se entiende? Cuando yo digo, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo, ahí lo estoy creando, entre comillas, creando como hijo de Dios a una persona. Pero también el lenguaje performativo, en el caso de la última cena, trae su poder de el hecho que va a estar cronológicamente a futuro. Y ahí entramos en la palabra de ot. Lo que Jesús realiza en la última cena es un ot en hebreo. Por lo tanto, ya les dije, la última cena no es más que un adelanto a ese momento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Al igual que la misa es una actualización de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Espero que esto se entienda bien o les pongo un 0. Bien. Algunas pequeñas dificultades es cuál es la formulación real sobre el cáliz. Vemos que mientras que sobre el pan es bastante parecido, sobre el cáliz hay diferencias. El texto de Pablo sería el más aproximado, por usar en mi sangre como fórmula temprana de los textos del Nuevo Testamento, por tener también la comida intercalada. Marcos pone, si ustedes miran el texto como está escrito, en paralelo, por lo tanto sería una agrupación posterior. La idea sangre de la alianza y no sangre de la nueva alianza sería una relectura de Éxodo 24:8. Tal vez repugnaba a las primeras comunidades todavía, aunque algunas eran de corte helenista, todavía muy influenciadas por el judaísmo, una referencia física a la sangre. Y no se podría haber comprendido mucho el hecho de beberla. Por eso, más que sangre nada más, se agrega este sentido de la alianza. ¿Qué queremos decir con cuerpo y sangre? No son pedazos de Jesús. No es que si yo, suponete, en una misa comulgo del cáliz, recibo la sangre y no el cuerpo. Sino que el sentido es la persona de Jesús. Por eso, cuerpo y sangre en
en los evangelios traducen lo que Jesús vivía en el ambiente judío, que es basar y dam. Esas serían las expresiones hebreas, que cada una de esas hace a la persona entera, porque en la sangre está la vida, y el basar es no solo un tema físico de átomos, sino es el modo de presentarse, de existir, de caminar y de relacionarse con nosotros. Cuando veamos antropología teológica, o algunos que ya lo tuvieron, lo van a recordar a propósito del tema del cuerpo humano. ¿Qué se recibe? La persona entera de Jesús como alianza. Acordémonos aquella expresión que se tenía antes en la iglesia, que cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hablan. Pero bueno, es todo Jesús. Pero no solo se recibe la persona, se recibe la vida como entregada y derramada en su muerte. Por eso, lo veremos más adelante también, no es una presencia física sacramental resucitada real, sino que además es la acción salvadora de Cristo, que es la entrega, o sea, el sacrificio de Cristo también está presente, no solamente los efectos del sacrificio. Basar, en hebreo, está más cerca de carne que de cuerpo. En otra oportunidad, en antropología, veremos cómo el hebreo basar tiene que ser traducido al griego por dos palabras, sarx y soma, porque con una sola griega no alcanza. Los 70 tradujeron basar por sarx, pero los evangelios, y Pablo va a usar mucho soma. ¿Por qué? Por lo peyorativo de la palabra sarx entre los paganos, que además soma tiene reminiscencias eclesiales mejores que sarx. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, la idea de estar varios miembros diferentes pero unidos es mejor con soma que con sarx. Y la palabra griega usada para sangre es haima. Por lo tanto, al momento, a nosotros no nos interesa, porque no redactamos del mismo modo, pero haima y soma acababan igual y además son neutros. Expresaban mejor esa realidad que no es ni masculino ni femenino ni nada. Otro tema, el tema de la alianza. En la cena hay referencia a esto. La alianza acá es el reino, la herencia, el testamento nuevo dado en la cena. La palabra griega es diatheke, que se puede traducir por pacto, alianza, testamento. Viene del verbo diathizemai, que es testar en favor de alguien. Lo más interesante, algunos eran muy chicos, pero hace unos 10 años, poco más ya, 15 años, se reformó el misal en castellano. Antes decía, tomen y beban, esta es la sangre de mi alianza, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, y se reformó por muchos. Bueno, hubo una controversia, hubo explicaciones que no correspondían. Algunos decían que, bueno, es por mucho porque no todos la aceptan y no todos reciben la gracia y se salvan. Bueno, esa era la explicación del cardenal que estaba a cargo de la congregación de rito, un negro de eso que le encanta, los oropeles. Negro, sí, negro jefe. No es con el sentido de negro así, de baja condición, como discriminatoriamente solemos usar nosotros. No, este era un negro jefe de tribu. Encantaba todo. Bueno, el tema estuvo que se hizo esa traducción, que no es la mejor de todas.
Ahora ya a nadie le interesa esta controversia, pero el modo en que está escrito en el Evangelio de Marco es hiperpoloi, es lo más antiguo, y significa muchos en hebreo, pero con sentido inclusivo y no partitivo. Es una traducción sería por los muchos, o como una maravilla de los franceses, que me hubiera sido muy lindo hacerlo acá, es por la multitud. Por la multitud. Respeta más la traducción literal, pero además respeta más el sentido. De hecho, Jesús derrama su sangre por todos. La aceptación o no viene después, no tiene nada que ver con por quién o en favor de quiénes Jesús realiza esta acción. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Miren que ustedes van a ser profesores y no quiero eso de que, ay no padre, la verdad que no quería interrumpir, no entendía, pero tenía miedo de preguntar y esas cosas, no. Yo les hablo a futuros profesores, así que si alguien no entiende o quiere que explique algo, lo dice. Padre, me perdí un poco en el libro, yo iba siguiendo, pero me perdí en la página. ¿Usted en qué página estaba en lo último que dijo? No, lo que pasa, querida, es que, como yo te dije, parte de las explicaciones hay en el libro, están las explicaciones generales, pero la cosa más fina de este libro de Gesteira Garza. Pero también yo no sé ustedes en qué, ¿cómo es? Si la edición es la misma, si la edición es la misma, estoy a partir de la página 45, el punto B, los 4 relatos de la institución de la Eucaristía. Sí, eso sí se veían siguiendo, lo último que dijo nada más. Pero después, bueno, más adelante en la 49 habla un poco en general sobre eso. Sí, y después de hablar de la cena de Corinto, vamos a hablar de la evolución de la cena. Algo de lo que dije está desde la página 59 en adelante. Por eso hay materias, aclaro así, donde uno sigue el libro y listo. Otras, como esta, hay que leer los libros y después volver al esquema o a la clase, porque se van sacando de distintos aspectos. ¿Se entiende? Bueno, Juan 13, no tiene la última cena. Algunos dicen que es por antisacramentalista, pero es un planteo que no tiene mucho sentido. O que todo sería un sacramento simbólico, o la disciplina del arcano, que es no hay que contar las cosas privadas, lo más importante no se cuenta y solo participan los iniciados, o presupone que la comunidad ya la conoce y no le interesa hablar de esto. No sabemos. Pone el lavatorio de los pies, que es algo omitido por los sinópticos. Tal vez haya una unión entre el lavatorio de los pies, o por lo menos en el sentido, y Lucas 22, 24 al 27, que es una tradición más antigua. Esta tradición podríamos llamar una tradición diaconal, donde Jesús les dice, acá ustedes están para servir. La frase de Jesús es, yo estoy entre ustedes como el que sirve, que es en realidad el acto que realiza Jesús de lavarle los pies
a los apóstoles, que era algo que hacían, era un trabajo medio degradante. El más tonto de los esclavos era el que le encargaban eso. Algunos dicen que es una teologización. Yo creo, ahí puse, no es una teologización, pero con el tiempo me ha ido pareciendo que sí, recogiendo una tradición más antigua, o pensando que todo el Evangelio de Juan en realidad es una teologización. Narra algunos hechos seleccionados para poner largos y grandes discursos, para hablar más bien de quién es Jesús y qué es lo que hace por nosotros. Eso, cuando se estudie el Evangelio de Juan, lo van a ver, no es tan narrativo. Por lo tanto, el lavatorio de los pies va a mostrar un sentido profundo de la vida y actuación de Jesús. Lo vamos a ver más adelante. Una entrega y muerte por amor hasta el extremo. El lavatorio de los pies sería el símbolo de la persona de Jesús, no solo de la celebración eucarística. Y si nosotros tenemos bien prendidas las cosas teológicamente, y vemos que la última cena en realidad trae su virtualidad y hace referencia a la muerte por amor y a la resurrección de Cristo, se clarifica el tema del lavatorio de los pies, que también es un servicio de Jesús. En la muerte Cristo deja todo y en el lavatorio de los pies Jesús hace el servicio de los últimos. Por eso, en vez de eliminar alguno de los relatos, ¿qué hizo la Iglesia? Tomó todo. Ahí vemos también el tema de la inspiración. No nos importa que los relatos coincidan al dedillo exactamente palabra por palabra para que algo sea verdadero. Una misma cosa puede tener relatos diferentes. Como si yo ahora les pido, bueno, háganme el relato de cómo fue la clase. Alguno narrará palabra por palabra casi lo que dije, otro tendrá ideas generales, alguno dirá lo que sintió, alguno dirá que, bueno, no me acuerdo mucho porque me aburrí, o lo que se les ocurra. El narrar del ser humano es así. En definitiva, acá se ve a Cristo como sacramento primordial, por eso el acento no está puesto en la celebración eucarística, sino en la persona de Cristo, que es una persona entregada, ojo. Habría una conexión también con Juan 6 y varios siguientes. Juan 6 es el relato de la multiplicación de los panes. ¿Se acuerdan? Y el discurso del pan de vida. También hay unión con algo que está a continuación, que es Juan 15, el discurso de la vid, no por el vino, sino por el permanezcan en mí. Y lo que hemos estado leyendo ahora, Juan 17, que todos sean uno. Dentro del capítulo 13, los exégetas y los estudiosos de la Biblia verían como dos partes internas. Esto es discutible, pero se los menciono. Los versículos 6 al 13 sería una visión más sacramental. Versículo 7 habla de entender más tarde. ¿Cuándo se va a entender? En su entrega en la cruz. El versículo 8 habla de meros, herencia, como la repartición de la tierra prometida a los hebreos. Acá sería un paralelo con la idea de reino de los sinópticos. Y los versículos 12 al 17 es algo más moralizante, más que lo que Jesús hace, lo que tienen que hacer. Hagan lo mismo.
Es un acto de amor. Paralelo al hagan esto en memoria mía. ¿Entienden? En Juan podemos ver vestigios también eucarísticos en las bodas de Caná, con reminiscencias escatológicas y mesiánicas. Aún no ha llegado mi hora. La idea de vino bueno, esposo. Jesús hace un pequeño discurso, habla el esposo, se refiere a él, no al esposo que estaba invitado. Juan hace mucho este juego de palabras. Los servidores utilizan la palabra diáconos, que rápidamente terminó siendo una palabra técnica para un servicio especial en las comunidades cristianas. Como dije, la parábola de la vid, que está mencionada también en la Didaché, que es un escrito cercano a los apóstoles, no es parte de la Biblia, que lo habrán visto en patrística. Y, por supuesto, al instante salió sangre y agua, que es lo único, que eso sí lo dice Juan directamente. Bien. ¿Alguna pregunta? A la 1, a las 2 y a las 3. Sin preguntas. Bueno. Si no tenemos preguntas, vamos a pasar a la unidad número 3. Bien. La unidad número 3 se llama fracción del pan. Classis tu artu. Bien. Vamos a ver ahora ahí les puse unos tips, a diferencia de los esquemas que me gusta hacer. Esta es una versión anterior mía. Después evolucioné a los esquemas. En realidad usaba esquemas, pero esta parte me pareció mejor hacerla así porque tenía que hacer otro tipo de presentación. Tenía que hacer una presentación que después terminó siendo un PowerPoint. Bien, el término fracción de pan aparece en los escritos lucanos. No tiene antecedentes en el mundo helenístico, no se usaba en el mundo helenístico a pesar de que Lucas habla desde y hacia comunidades helenísticas, sino que remite al universo familiar judío. Era lo que inauguraba la comida cotidiana o festiva. Fíjense esto, cotidiano festiva. ¿Qué hacía? Se partía el pan al principio. El cabeza de familia sentado, toma el pan, dice la bendición, los demás contestan amén, se parte el pan con las manos, sin cuchillo, y distribuye los trozos a los comensales. Así era. Y fíjense una cosa, acá dice sentado en la comida cotidiana común. Si era algo más importante, iban a estar así medio acostaditos. Padre, una pregunta. ¿Por qué no utilizaban el cuchillo para cortar el pan? ¿Era por una forma de...? Era su modo, no sé por qué. Tendría que revisar las prescripciones judías para saber por qué no usaban un cuchillo. Los cuchillos ya existían, pero no sé por qué. Está reflejado en Lucas 24, 20 al 31 y 35. Esto, fracción del pan, terminó siendo la acción característica de la comunidad primitiva. De hecho, a lo que hoy llamamos Eucaristía o misa, en un modo muy primitivo, se lo llamaba fracción del pan, Hechos 2:42, o partir el pan, Hechos 2:46. Partían el pan por las casas.
Cuando